Hola, es un placer saludarlos, mucho gusto, bendiciones para todos desde nuestra sede Morelia, a nuestros flamantes estudiantes y pulcros, y agradeciéndole a Turito, nuestro decanazo académico que atrás de cámaras hace posible esta emisión y que es terco en poner Instituto Bíblico, que no es Instituto Bíblico, es Instituto Teológico, mi Turito, porque no estás en la Emanuel, ni estás en la Convención Regional, ni en la Convención Nacional, estás en Linaje Escogido. Bueno, se te perdona porque eres un caballero y aparte eres un decanazo y eres un tipazo. Pero hay esta obsesión de Instituto Bíblico. Si no es escuela dominical, bueno, ahora vamos a ver la diferencia. Bueno, es un placer saludarlos y empezamos con Chacota porque saben que nuestra clase también se sirve de esto. Bien, vamos con Eclesía. Y es el último tema a ver en nuestra larga trayectoria, que ya ni me acuerdo cuánto tiempo tiene, pero ya tiene un ratote, con un Discipulado Plus, donde vimos desde que esto es hasta hoy día. Y cerramos con este tema porque antropología, el sujeto individual, entramos al sujeto colectivo, la iglesia. Y con lo que continuará en el discipulado, pues temas ampliaré un poco, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Es un caballero, mi Turito. Hasta me da pena bromear con él porque es un tipazazo. Ya, y de grande yo quiero ser como Turito. Bueno, entonces estamos con que el tema, eclesía. Mira, eclesía es dejando a un lado a Dios, porque lo de Dios es otro rollo, pero desde este lado, después de salvación y después de resurrección, eclesía es el tercer fenómeno más extraordinario que existe de este lado. Deja creación, deja todo eso. Salvación, soteriología, ¿sí? Resurrección, escatología y eclesiología son los fenómenos bárbaros. O sea, no hay más. Y obviamente, para cerrar eclesiología, vamos a hablar del escatón, es decir, el punto final a la era. Pero no lo tomo como tema aparte porque como en salvación es el sujeto individual, en escatón es el sujeto colectivo. Entonces, fíjate cómo Lutino las doctrinas. No se puede tratar escatón por separado, pues es parte de la salvación del sujeto colectivo. Bueno, entonces, por ahí empezamos que no es instituto bíblico, ¿verdad? Digo, ok. Eclesía es el fenómeno más maravilloso con soteriología y con escatología, con resurrección. Hay tanto que decir. Mira, primero, la iglesia no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue el Israel. Y de alguna manera sigue siendo, porque en el Nuevo Testamento está contemplado un revire para el pueblo, el revire a través de la eclesía. La otra, entonces, ¿qué es la eclesía? La eclesía es el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y hay un mundo de diferencia entre uno y otro. El pueblo de Dios no es redimido. El cuerpo de Cristo es redimido. El pueblo de Dios no es militante del reino. El cuerpo de Cristo ministra el reino. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, desde allí empieza la enorme diferencia con lo que hemos estado acostumbrados a oír por años. De hecho,
el quehacer teológico es imprescindible para toda esta maquinaria que estamos haciendo. De hecho, deja darte mi definición de teología y vas a ver cómo se aglutina en todo esto. Teología es el servicio, es una diaconía, es el servicio, diría una liturgia, liturgos mejor que diaconía. Teología es la liturgia, es el servicio liturgos especializado de traducción de las verdades reveladas en y con actitud crítica dentro de la comunidad eclesiológica establecida. Es decir, iglesia local y denominación y ecuménico. Iglesia local, denominación y ecuménico. Y ahorita vamos a ver todo ese desmembramiento de lo que es la eclesía. Porque la eclesía en el escatón no la estamos viendo nada más aquí y ahora, sino también allá. Entonces, entiendes que aún con etiqueta local y denominacional, y linaje escogido bautista, ¿sí? Está ecuménica, porque en el cielo no hay etiquetación, no hay distinción, hay cuerpo de Cristo. Ahora, todo esto es porque la teología, como madre de las ciencias, que origina y cierra la historia, y estás dándote cuenta que la iglesia es la comunidad establecida donde ese quehacer tiene su servicio, tiene su liturgia, porque la vida, la Heilgeschichte, empieza, es verdad, sin iglesia, pero con el Logos, creador y posteriormente encarnado. Y la Heilgeschichte va con el mito y va con la historia, la historia que puedo controlar, el mito, la historia que no puedo controlar, que en resumidas cuentas ambas son profecía y que al final se vuelven a juntar, se aglutinan. Si bien es cierto que de origen la Heilgeschichte camina con el mito y del mito se desprende como satélite la history, la historia que puedo controlar, y vamos caminando en este proceso evolutivo con mito y con history, que aglutinadas hacen profecía para mi manejo hermenéutico. Estas llegan al final en su expresión eclesiológica y escatológica, porque la Heilgeschichte cierra con la iglesia, entonces solo habrá una historia. Si bien empieza la historia con el mito, se desprende la historia, al finalizar la historia se vuelve a aglutinar con el mito y la eclesía y el escatón cierran el ciclo. Entonces, la historia que no puedo comprobar, pero que es la historia que puedo comprobar por datos, se aglutinan en profecía para mi quehacer, pero cierran en eclesía y en escatón, y se cierra la historia, se cierra la era. Y entonces, el cielo nuevo y tierra nueva, desde aquí empiezo a vislumbrarlo con telescopio, pero en ese momento se cierra y se da. Y allí el cuerpo de Cristo origina esto de el nuevo hombre, porque de alguna manera, como ilustración, si la iglesia hoy día local está formada por muchos miembros, pero somos un cuerpo, la iglesia final, el cuerpo de Cristo final, estará formado por muchas iglesias locales que al final seremos un solo cuerpo donde el ecumenismo, ecumenismo es la cereza del pastel. Por eso yo disfruto el ecumenismo desde aquí y ahora. Icomenos, icos, casa, algunos dicen oikos, ¿no? Como el yogur, es icos, la pronunciación de iotización griego, icos, menos, menos como estadio, permanencia, sede, lugar, icos menos, ecumenismo, la casa habitada por todos. De donde el dueño y patrón de esas escrituras es Hashem, el nombre. Bien, entonces la iglesia es el fenómeno
extraordinario, donde la divinidad y la humanidad está aglutinada a través del Paráclito. El Espíritu Santo actualiza la presencia de Dios en el planeta y su expresión es eclesiológica. El reino no es así, pero te lo ilustro, tiene la sucursal en la iglesia, pero no es así porque la iglesia es una entidad, es un organismo como organización completa. Mira, como un niño, como un bebé, es un ser humano completo, pero se tiene que desarrollar. La eclesía es un organismo completo. No puede ser sucursal de siendo completo. Vamos, mi nieto es un individuo absoluto y completo e independiente de mí, pero se va a ir desarrollando a ser el ser humano potencial que es ya. Igual la eclesía. La eclesía es un organismo vivo, completo, pero se está desarrollando y su culminación es escatológica, es precisamente en la parucía. Entonces, como el tejido conjuntivo une a todo el cuerpo, nos tiene sostenidos, es lo que le da soporte a todo el cuerpo, el Paráclito sostiene la congregación locales para el camino a la iglesia ideal que se transformará en la iglesia total, es decir, en el cuerpo de Cristo, en la plenitud del cuerpo de Cristo. Entonces, estoy diciendo, es el fenómeno donde la divinidad está presente con la humanidad pecadora, a distinción del Logos, que la divinidad estaba en el soma y en el sarx del Logos, pero pecador sin pecado, ¿sí? La diferencia es que el Paráclito, la divinidad, mora en la humanidad pecadora y con pecado. Por eso la diferencia del cuerpo de Cristo, de Logos, y del cuerpo de Cristo eclesiológica es pecadora redimida, porque Logos no sufrió tal cosa. Hijo de Dios, ¿sí? Pecador, sin pecado, salvífico, y acá es iglesia pecadora redimida con la divinidad. Entonces, la iglesia, dentro de su fenomenología, y eso en filosofía decimos que es los conceptos. Fenomenología es lo que usamos en teología en mito. Cuando decimos en teología, mito es algo que acepto y no puedo comprobar, pero es un hecho real. Fenomenología en filosofía es lo mismo, es el equivalente, porque decimos, son los eventos que no puedo dar una respuesta científica, pero han sucedido. Entonces aquí estoy aglutinando ambos términos, mito y fenomenología, teológico y filosófico, para hablar de lo mismo, porque al final la iglesia no está sustentada en ideologías, sino en teología. Pero mi crítica, que al final es mi liturgia dentro de linaje escogido, la comunidad establecida, mi crítica es que las congregaciones de manera general, y bromeando ahorita con lo de Instituto Bíblico, sí están soportadas en ideologías, porque no tienen un trabajo de traducción de verdades reveladas con crítica y en crítica dentro de la comunidad eclesial establecida, sino están en la inercia de contenidos heredados, transmitidos tradicionalmente por gente buena, no digo nunca que no han tenido buen corazón, pero sí ignorantes de lo que es la academia teológica y en consecuencia exegética, hermenéutica, bíblica, y por eso es el resultado que ha venido dando en la inanición eclesial y en la apariencia del discipulado, que es lo que acabo de decir en el contenido que va a salir el martes. ¿O fue en el sermón? Creo que en el sermón que viene mañana. No hay que parecer discípulo, hay que ser discípulo. Y lo que se fabrica en las congregaciones hoy es la apariencia de discípulo por falta de autenticidad, de donde
el individuo no es el mismo en sociedad que en iglesia, en esos círculos. ¿Me explico? O camina en una posición legalista aparentando el discipulado. Entonces, la eclesía, la eclesiología es el fenómeno donde la divinidad se pone su bata para ensuciarse las manos como mecánico y trabaja con lo imperfecto hacia el ideal de lo perfecto, mejor conocido como perfectible y mejor llamado en nuestro hábitat como discipulado, que es el seguimiento, ¿verdad? Ahora, la eclesía la denominamos así, como llamar protestante a lo no católico, como llamar yavismo a lo que tiene que ver con la divinidad, aunque he aclarado hasta el cansancio en la primera parte del instituto, protestante no es el término adecuado. Eso es para los luteranos y yavismo, pues ya sabes, eso del tetragramatón, pero en la jerga teológica académica se emplea común para distinguirlo, no católico protestante, y para distinguir desde dónde aparece el tetragramatón trabajado en la revelación veterotestamentaria. Entonces, sacando esa antigüedad, se emplea el término yavismo. Lo mismo sucede con eclesía. Eclesía no es el término correcto para hablar de la congregación. De hecho, congregación tendría que ser su traducción. Congregantes, congregación. Ya lo hemos hablado, pero ya que estamos con el tema, lo toco. Eclesía no es el grupo de gente como se nos dijo por siglos. Eclesía es la convocatoria para el grupo de gente. Es el llamado, es el pronunciamiento. Es como en el fútbol decimos team back, es venga equipo a reunirse para recibir la jugada. Eclesía es venga, ¿sí? Y el grupo debería denominarse naos. Naos, lugar santísimo, ni siquiera templo, ¿verdad? Y el edificio no debe de ser llamado templo porque templo es el de los israelitas, levantado por Salomón, reconstruido por Esdras Nehemías y ahorita abajo de una mezquita en Jerusalén. Y Jesús le llamó casa de oración. Tuvo lo que no fue templo, tuvo ejad, sinagoga en griego. Es decir, han tenido diferentes nomenclaturas. Técnicamente no es lo correcto, pero en la jerga popular le decimos eclesía a el cuerpo de Cristo. Lo usamos como sinónimo, pero ya expliqué técnicamente que no debería de ser así. Sin embargo, así lo manejamos en la jerga popular. Entonces, igual el edificio, ¿verdad? Le decimos templo, iglesia. Mira, son maneras de hablar nada más. Ya te expliqué lo correcto. Entonces, ese grupo de redimidos, porque eclesía no solo es un principio bautista, ¿verdad? La iglesia compuesta de salvos, sino es el baluarte fundamental de la fe. Se estoy diciendo, si está corporizada la divinidad, no puede corporizar en inconversos. Pero aquí entra el otro detalle. Y hermenéuticamente, el trigo y la cizaña crecen a la par. Te estamos diciendo, en la congregación hay inconversos, ajá, con apariencia de conversos, ajá. En la iglesia hay discípulos, sí, con gente que aparenta ser discípulo, sí, sí, sí existe. ¿Quién hace la diferenciación? El Paráclito. Él sabe quién, ahora sí que quién es quién en las mentiras, ¿no? Pero al final, lo pretendido es siempre la proclamación salvífica y el seguimiento. O sea, estas dos cosas van de la mano, salvación y señorío. No van separadas. El salvo es discípulo, el discípulo es salvo. Pero hay quienes carecen de una o de ambas. Y eso es parte del fenómeno, es parte de la fenomenología que trabajamos en la eclesía. Esto no le resta a la eclesía porque volvemos a que es la organización, no el individuo, porque aquí ya es sujeto colectivo. Antes, te digo, uno que no es salvo no puede tener al Espíritu de Dios, efectivamente. Salvo significa creyente,
con el Espíritu de Dios, etcétera. Pero aquí, en sujeto colectivo, esa norma no aplica porque dentro del sujeto colectivo va a haber salvos y va a haber inconversos. Va a haber discípulos y va a haber quien parezca discípulo, porque al final es parte del fenómeno. Entonces, pero sin embargo, Dios se expresa y trabaja dentro de la eclesiología y fuera de la eclesiología. Entonces, aquí viene la pregunta natural. ¿Cuál es su misión? Y aquí ha habido respuestas a pasto y mucha gente que habla respecto a eso. Pero mira, la función de la iglesia es quíntuple. No es una más que la otra. Todas son parte de esto. Ahora, que Jesús en su ascensión haya puesto una línea no resta a las demás, porque se nutren unas de otras. Mira, es como los dones del Espíritu Santo. Apenas el domingo en la presencial les dije, su adoración me edifica, porque la gente canta con mucho sentimiento. No cantan para adornarse, no se lucen en su voz, no gritan, no, expresan. Y aún con los cubrebocas, que no se ve el rostro, con su mirada, con su actitud, con su entonación, que no quiere decir cantan perfecto, pero si me entiendes, se recibe perfecto, es con mucho corazón y me edifica. Yo no canto, yo lo soy, yo recibo edificación. Ahora, el mensaje debe dar edificación. Entonces estamos diciendo, unos a otros nos servimos, porque esa es la función de los dones. Un don no es para que uno se autoedifique, sino no necesita cuerpo. Si mi dedo no necesita de la mano, ¿para qué está en la mano? Entonces, requerimos de los demás para un retroalimentarnos en edificación mutua, ¿ok? Entonces, la misión de la iglesia, quíntuplemente expresada, requiere de uno y de otro para ese ejercicio de misión. Si nada más tiene uno, tiene otro, carece de la fuerza de la misión. Ahora, para continuar con esto, te tengo que decir que la iglesia es la fuerza del Espíritu. O sea, quiero explicarme. Ya sabemos que los testigos de Jehová dicen que el Espíritu es la fuerza de Dios y todos los cristianos brincan diciendo, no, es la tercera persona, ya sabes. Ya sabes que no me gusta decir persona ni me gusta decir Trinidad porque son términos que en la historia se adaptaron para dar satisfacción en esa época a preguntas, dar respuestas. Y lo que decimos hoy es, no, si la teología es una traducción de verdades reveladas en y con crítica dentro de la comunidad eclesiológica establecida, tenemos que decir que se tienen que contemporarizar las verdades. Entiéndeme, se tiene que manejar mejor la forma como se expresan los fondos. Nunca vamos a negar el fondo, la doctrina per se, pero sí cómo se ha venido presentando. Por eso en vez de Trinidad digo majestad y en vez de personas digo es el misterio que no puedo descifrar, cómo Dios puede ser Padre, Hijo, Espíritu Santo a la vez y parecer distintos, pero siendo el mismo Dios. Que no hay ejemplo humano, ya lo hemos explicado al cansancio, que puede ilustrarlo, aunque muchos en su superstición superficial de contenido dicen que el agua y muchas tonterías. Bueno, esto es un misterio, no lo alcanzamos. Pero te estoy repitiendo, las funciones de la iglesia, que es una, están expresadas quíntuple, ¿sí? Aunque Jesús da una línea en la ascensión. Y la da porque dentro de esta función quíntuple es la menos trabajada. Por eso entiendo por qué da la línea. Sería mi contribución ahora a esa traducción. Pero te estoy explicando que el Espíritu es la fuerza de la iglesia como divinidad. Y la iglesia es la fuerza del Espíritu. O sea, es proporcional
¿Qué tanta fuerza tiene la iglesia, la que el Espíritu le da? ¿Qué tanta fuerza tiene el Espíritu, la que la iglesia le da? Te estoy diciendo, sí como para conversión el individuo colabora para que entre Dios, sí como para discipulado el individuo colabora para que Dios trabaje y saque su mejor versión, pues es lo mismo con la congregación. ¿Qué tanta fuerza tiene el Espíritu, la que la iglesia le dé? ¿Qué tanta fuerza tiene la iglesia, la que el Espíritu le da? Es una correspondencia. Entonces nosotros podríamos augurar que Linaje Escogido, dentro de lo que es lo pandémico, ha sido milagrosa la participación del Paráclito para que la iglesia no decayera, para que la iglesia no solo se mantuviera, sino para que la iglesia se fortaleciera vía extensiones y vía presencial. Entonces, es una maravilla que hemos colaborado con Dios y Dios ha mostrado su fuerza, ¿no? Y bueno, adrede de esto, como paréntesis, solo estoy esperando que baje un poquito esto del nivel de contagios, que la aumentada tercera ola, pero yo no le llamo así porque nunca ha dejado de pasar, simplemente ha tenido repuntes, ¿sí? Bueno, le llaman olas a algunos. El caso es que quiero volver con las extensiones, por lo menos lo que es Jalapa, lo que es Guadalajara, ¿sí? Y aglutinar de alguna manera a los que están satélites alrededor de Zitácuaro, Puebla, Zacapu, Culiacán, de alguna manera hacer algo con ellos dentro de esta actividad presencial, alguna involucración por línea, algo, pero algo haremos. El caso es que la iglesia es tan fuerte como deje al Espíritu ser, ¿sí? Y en todo eso es la expresión de la misión quíntuple. Mira, lo hemos dicho, ya te lo sabes. Adoración, orar, Biblia, ofrenda, devoción, adoración. Hermandad, relación, compañerismo, sociedad, empatía, contactos, que puede ser lineal y presencial, y en eso estamos trabajando. Madurez, crecimiento, desarrollo, que Dios saque mi mejor versión. Así contribuyo a que saque la mejor versión de mi casa y así contribuyo a que saque la mejor versión de la iglesia. Cambio de hábitos, no es otra. No hay magia, como en el sermón de ahorita, que mañana se pasa, de Simón, que ora para comprar al Espíritu Santo, que soborna para comprar al Espíritu Santo. No hay magia. El discipulado es tomar la cruz, seguirlo todos los días, que no es otra cosa que cambio de hábitos. Somos gente de hábitos, tenemos hábitos malos, hay que cambiarlos por bueno, eso saca la mejor versión de ti colaborando con Dios. Cambio de hábitos, la fórmula mágica. Crecí yo en una iglesia fundamental y pietista y se nos decía, enseñaba, ahora mucho pon tus manitas así y Dios va a hacer los milagros. No es cierto. Aquí es, date cuenta con la ayuda de Dios, tus malos hábitos, corrígelos, sustitúyelos por buenos hábitos y con la ayuda de Dios viene toda esa magia de crecimiento. Esa es la maduración. Servicio, diaconía, liturgia, que ahorita dije, la teología es una liturgia, es un servicio especializado, la diaconía, poner mesas, poner audio, poner compus, poner X, Y, Z, toda la movilización que implica para que esto camine. Y esto es la congregación, la eclesía. Y algunos, ¿cómo puedo ayudar? Muchos están haciendo mucho, oraciones, testimonios, su trabajo en los chats de extensiones también es diaconía, servicio, ahí se presentan, es decir, toda oportunidad de qué hacer. Y testimonio, que es el área más flaca, por eso pongo el dedo más débil, es el área más flaca en esta misión, que es compartir a Cristo con otros. ¿Por qué es el área más flaca? Porque cuando nos convertimos al cristianismo, dejamos nuestras amistades, porque se nos enseñó mal hecho que no nos juntemos con el mundo, cuando a quién le testificamos si no es al mundo. Lo que debió enseñársenos es no adquieras los valores del mundo, mundanos, que van en contra de los valores escriturales, que eso es la diferencia a ser del mundo. Entonces, perdemos amistades, ¿a quién le testifico?
Ahora hago nuevas amistades que son todos iglesia, ¿a quién le testifico? De modo que le testifique a los salvos. Entonces ese es el quehacer más débil. Por eso Jesús en la ascensión dice, hagan discípulos enseñando. Movilícense papás en el área más débil de lo que él sabe que es en su congregación. Porque también dice la gente, es que yo testifico porque ven que soy diferente. Esa es una estupidez y es engaño satánico. Si no vieran que eres diferente, mal harías, empezando por ahí, pero hay otra. Hay mucho inconverso que se porta mejor que muchos cristianos. Y no tiene nada que ver la salvación y la fe, sino que son buenas gentes y bien educados y muy civilizados. Entonces es mentira satánica que es que como ven que me porto, mentira, eres flojo, no testificas, eres irresponsable, más bien di eso, ¿sí? Si usases ese pretexto. Aquí es el deber de articular la fe, de decirle a otro, Dios te ama, Cristo murió en la cruz, quiere perdonar tus pecados, quiere que entrar a tu vida. Yo lo hice, te invito a que lo hagas. Es atreverse a decirlo, porque somos cobardes, porque nos han chiviado, porque nos han rechazado y porque decimos ya no lo hago. No tenemos la capacidad de la cultura de la frustración, de que a pesar de que me cortes, de que me rechaces, yo vuelvo a intentarlo, te doy un tiempito, pero lo vuelvo a intentar, oro por ti y lo hago de otro modo, lo hago de otro modo, lo hago de otro modo, hasta lograr lo que quiero. Yo fui resultado de 7 años de testimonio, de conversión, hasta que pegó, fíjate, y así cuántos no. Entonces, regreso, el testimonio es el área más débil y es necesario que cada creyente sea un testigo, porque también dicen, es que no soy evangelista. Mira, otra cosa son las carismas, el cariz que da Dios para movernos dentro de la iglesia, es verdad. Pero otra cosa es lo que dijo Jesús cuando dijo, hagan discípulos, no solo los evangelistas, hagan discípulos tochos, morochos, enseñando todo lo que he mandado, bautícenlos, Entonces, no consta para que conste. No eres evangelista, qué pena, pero si eres testigo de qué, de lo que Cristo ha hecho en tu vida y por ahí se empieza. Como el ciego del evangelio. No necesito ser una enciclopedia bíblica, solo decir lo que me consta, lo que vi y oí, lo que Cristo hizo en mi vida y te invito para que lo haga en la tuya. Por eso el testimonio es importante. Entonces entiendes que la misión de la iglesia es un proyecto quíntuple: adoración, hermandad, crecimiento, servicio, testimonio. Y tiene que ir nivelado, como te decía de los dones. Unos me edifican, yo edifico a otros. Igual esto, tiene que ir parejo. Si no, sería como una pata de 4 mesas sin una pata, con 3 mesas. ¿Qué dije? Unas patas de 4 mesas. Dije una pata de 4 mesas. Una mesa de 4 patas, que le falta una pata, y con 3 patas, pues anda toda tembeleque. Así la congregación, si no tiene los 5 propósitos bien plantados, anda tembeleque. Por eso la urgencia a mover, no solo de comprender, sino de mover. Ya ven que también en extensiones hemos estado diciendo, muévanse, no sean contemplativos, no se acostumbren a la compu, al celular, muévanse, estén dinámicos con el texto que se manda de proverbios, léanlo devocional, compártanlo, ¿sí? El texto que se manda para predicación, también léanlo, las oraciones, el chat. Es decir, el discípulo es dinámico. Si así es, la iglesia es dinámica. Si no, pues estamos fritos, nada más somos los pastores los dinámicos y no es el caso. Entonces, el asunto aquí es esta movilización porque la iglesia es un organismo vivo. Ahora, estamos diciendo, el espíritu es la fuerza de la iglesia, sin duda, porque la iglesia lo dejará con su fuerza que se mueva. Y esta es la culminación. Por eso la teología es un servicio, es una liturgia especializada, crítico. O sea, no es para que comprendas más conceptos, sino es criticar sobre los conceptos que ya comprendiste o supiste y ponerlos al día o corregirlo. Por eso es crítica dentro de la comunidad eclesial. O sea, nuestro quehacer tiene que ser dentro de nuestra congregación y sale de nuestra congregación. Tiene que salir. Ahora, ¿cómo saldría? Por nuestra misma participación
de testigo en el ámbito donde nos estemos moviendo. Te estoy diciendo, sí es para conversión, pero también es para discipulado y también es para relaciones de todo tipo. Es decir, tenemos que enseñarle a la sociedad que los cristianos no somos los monitos impasibles, los monitos dejados, los monitos que no bailan, que no beben, que no fuman, porque así nos han clasificado. Tenemos que enseñarle a la sociedad que los cristianos somos las personas que participamos activos en nuestra sociedad y tenemos hasta liderazgo, ¿sí? Y que lo único que nos hace diferentes es que sus valores mundanos que van contra los escriturales no los consentimos, pero tenemos relación aún con quienes manejan esos valores. Un ejemplo, podemos tener amistad con un homosexual sin consentir su estilo de vida homosexual, que no es estarlo recriminando, pero sí haciéndole ver que no participamos de su estilo, aunque le amamos como individuo y tenemos una relación con él. Entonces, así el caso, el discípulo transmina fuera de su iglesia, porque vaya, Iglesia Global es la mejor ejemplo, no estamos confinados a 4 paredes. La iglesia no puede estar confinada a 4 paredes, de tal manera entonces que global, presencial o extensiones, virtual, no nos cierra las 4 paredes. ¿Me explico? O sea, los recintos, cualquiera que empleemos, serán estratégicos, serán refugio de clima, serán centro de reunión, será eclesía, pero no constituyen el hecho del cuerpo. Mira, no es importante tener grandes edificios, lo importante es tener grandes discípulos. Y estos reunidos, virtual o presencial, pero reunidos haciendo eclesía. Y en su reunión, tener la dinámica de la misión quíntuple y estar comprometidos en ello. Entonces, la fenomenología de la iglesia está operando. ¿Que estamos aún arrastrando inconversos o quienes parezcan discípulos? Así es, no podemos evitarlo. Sin embargo, la iglesia, los salvos, aún dentro del grupo donde no hay, tendrá el impacto del espíritu, que es lo que estamos manejando. Y la conciencia, fíjate, esto me viene a ayudar a mí hoy día, adrede de actualizar, de traducir las verdades, que no es otra cosa que actualizar. ¿Qué tanta fuerza le dejo al espíritu? Y tengo que contestarlo con honestidad, como es el sermón de mañana, ¿no? Y así dejarlo expresarse con más fluidez, colaborar al 100. Ahora, mira, aquí entra otra cosa también que es muy interesante, ¿no? La iglesia es una catapulta, ¿sí? Y es una catapulta ecuménica denominacional. O sea, siempre voy a defender nuestra razón de ser bautista. Ya lo sabes, lo viste en historia, el origen de la denominación y su proceso de definición, donde encuentra en 7 principios eso, su definición, su razón de ser. Siempre voy a estar encantado con eso porque fue la primera denominación en constituir 7 monumentales principios. Como libertad de conciencia es extraordinario. Esa es nuestra razón de ser. No somos bautistas por imitación, como sucede en la mayoría de la denominación, que dicen es que ser bautista es tener el himnario rojo, es tener la liturgia así, que eso es patrañas, error y pura ignorancia de lo que es la denominación, historia académica. Entonces, el ser bautista es por tener esos 7 principios. Entonces, te voy a decir algo, si otra congregación no tuviera la etiqueta bautista, pero tiene los 7 principios, adivina qué. Somos iglesias hermanas. Si le estorba mi nombre, me lo quito, porque al final los 7 principios es lo que hacen el nombre, como los 7 principios es lo que no hacen el nombre de este. Entonces te voy a decir algo que te va a sacar de onda.
Yo tenía amigos jesuitas Eran- que eran bautistas por tener sus 7 principios, aunque no tenían la nomenclatura. Entonces yo me quitaba la nomenclatura y hacía ecumenismo con mis amigos jesuitas, hacía adoración, hacía hermandad, hacía madurez, hacía servicio y hacía testimonio con ellos. Fíjate, es maravillosa esa contemplación, porque el otro te hace sectario, te cierra, te convierte en secta, porque dices, solo me junto con bautistas, lo que es la mala praxis de la Cena del Señor en muchas de estas, solo bautistas. Espérate, estás diciendo, los que juegan como tú a hacer ciertas cositas como tú, o los que tienen los 7 principios, porque ya de por ahí ni saben. Si fuera lo correcto, tendrían que decir, invito a que participen de la galletita, que es el simulacro de la comida, desde ahí estamos mal, pero invito a que participen las personas que tienen a Cristo como Señor, las Escrituras como norma, que sigue el sacerdocio del creyente, la autonomía de la iglesia, la libertad de conciencia, el principio misiológico, separación iglesia-estado. Se tardarían más, pero eso es lo que significa ser bautista, ¿te fijas? Ahora, aquí tengo que hacer un paréntesis. Te estoy diciendo, la teología es la traducción de las verdades reveladas, o sea, ponerlas al día, traducir, hacerlo contemporáneo. ¿Qué verdades reveladas? La profecía, mito e historia. Geschichte, no estoy diciendo Biblia, estoy diciendo mito, Biblia, y te estoy diciendo historia universal, que aglutinadas hacen profecía. ¿Qué es el quehacer teológico? Traducir Biblia e historia, contemporaneizarlo dentro de mi congregación ahora sí que como Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo, de mi congregación para el mundo, pero sufro esto y me lo han dicho mucho. Tu bronca es que estás 50 años adelantado. No, no son 50, no son 50 porque llevo 40 en el pastorado, creciendo más en esto, pero ya casi alcanzo los 50, ¿no? No son 50, son como 500 años adelante. Y el resto de las denominaciones bíblicas están 500 años atrás, ese es el problema. Entonces, te das cuenta de lo que estamos hablando, y perdón que lo diga con todas sus letras, pero es eso. Hace cuenta Albert Einstein en Los Picapiedra. Llega Albert Einstein con Los Picapiedra, trae su teoría de la relatividad, su física cuántica, que ya no es mecánica, que ni existía Newton, pero llega con Los Picapiedra. ¿Qué va a pasar? A la horca, ¿sí? Eso está pasando. ¿Y por qué? Por la ventaja-desventaja de tener la formación académica, teológica, histórica, bíblica, exegética, hermenéutica, que carece el resto de quienes jugamos a esto. Ese es el punto. Entonces, decimos, ¿y qué pasa con tus congregaciones cuando quedan discipuladas? Que es que una de dos, o están permanentemente en lucha con el pastor en turno o líderes en turno para llevarlos en crecimiento, lo que está haciendo Zacapu. Fíjate, Absalón es miembro nuestro y su hija Lorena también, no así su mamá y esposa de Absa. Entiéndeme lo que voy a decir de la mejor manera. Absa y Lore dicen, mejor ser linaje que estar luchando en la primera de Zacapu a que crezcan. Licha, la madre y esposa, dice, está bien su decisión, es su sacerdocio. Yo lucho en la primera de Zacapu a que no se pierda el discipulado que nos dejó y a que sigamos en él. Los dos son meritorios, ¿sí? Pero también se tiene que entender otra cosa. ¿Qué pasó en la primera de Jalapa? Descienden. No vamos a luchar por el discipulado, nos vamos a rendir y vamos a lo cómodo, que es la inercia. Quienes no pudieron están ahora en linaje. Dicen, no vamos a conformarnos y estamos en linaje. Yolanda es un ejemplo perfecto de eso, porque Yola dijo, no puedo hacerme a la iglesia típica carente de contenido. Necesito estar en mi discipulado y Yolanda está aquí. Marta, bueno, los de Jalapa. ¿Qué pasa en Guadalajara? Lo mismo, pero no más barato. ¿Qué pasó en Guadalajara?
Íbamos a la tercera, predicábamos, estábamos, los Ortiz dicen, este trae contenido, empiezo con los audios en WhatsApp, los capturan, no sé cómo, pero los capturan, y en los audios de WhatsApp se dijo, tenemos instituto, alzaron la mano. Entonces, es el fenómeno. O desciendes, o luchas, o estás en la iglesia que está con el discipulado. ¿Qué puso Turito? ¿Qué puso? Ok. Mito. Turito está en su quehacer personal, acompañando también el quehacer del sujeto colectivo. Y ese es el baluarte, o sea, al final ustedes también se dan cuenta de esta situación. Pastor, estoy creciendo, crece. No lo he hecho en los videos, pero en la etapa embrionaria del instituto mandaba mucho a leer, mucho, se leyó mucho. Y fíjate, hasta este cuate, hasta Octavio Paz, para entender nuestra sociedad tienes que leer Laberinto de la Soledad. Si no has leído Laberinto de la Soledad, no entiendes la sociedad mexicana de ese pelo. Entonces, en el instituto lean Laberinto de la Soledad para entender la sociedad mexicana. Fíjate qué situación. Entonces, hemos leído mucho, ahora no lo he mandado, pero lean todo lo que puedan leer. Y regresando para cerrar esto, pues estamos en Eclesia. Ya estamos en el tiempo, me tengo que despedir y dejamos suspensivos. ¿Cuántas clases más seguirán? 2, 3, no sé, pero cerramos para lo que continuará. Muchos saludos a todos, sigan echando muchas ganas, es un placer saludarlos. La gloria sea a Dios siempre, la gloria sea a Dios, pero a veces tengo que ser muy asertivo en mis descripciones para acabar de entender y de digerir. Gracias, Turito, saludos a todos. Gracias, Bye. Gracias. ¿Qué dijo Turito? Algo.